7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos el gusto de presentar en la revista de Opinión Democracia a un reconocido jurista, constitucionalista, lo conocemos de hace años. Alguna vez compartimos, entre las tantas cosas, una concurrencia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos allá por el año 2013, en el gobierno que había perseguido, que había aprobado la ley, esa nefasta ley de comunicación. Él ejerció un cargo digno como juez constitucional. Siempre seguimos, y a ustedes, miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, son testigos, como fallos que fueron destacados los hicimos público aquí. Hoy, ya desde el terreno llano, como se dice, el doctor Enrique Herrería ha comenzado a opinar sobre un tema importante que se debate en el país, sobre los cambios a la Constitución, que son fundamentales. Sobre eso hay una convergencia de criterios, hay que cambiar. Quizás el camino es el que hay diferencias, si es con una asamblea constituyente o si es con la Asamblea Nacional, o también el recurso que hay de la consulta popular. Para que nos ilustre el doctor Enrique Herrería, luego de saludarle, ¿cuál sería el camino para emprender estos cambios que requiere el Ecuador? Doctor Enrique Herrería, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por su gentil invitación. Si usted me permite, creo que hay que destacar, por ser altamente importante, el debate que se ha originado en toda la nación entre quienes creemos que, conociendo los antecedentes del pronunciamiento a veces dogmático que tiene la Corte Constitucional en cuanto a los cambios a la Constitución, sería preferible ensayar una propuesta mucho más ágil. Y hay otras personas que creen que se debe confiar en que se haga a través de enmienda o reforma en la Asamblea Nacional. Pero ya eso es importante, porque en lo que coincidimos quienes opinamos de esta manera es que es necesario que desaparezca la Constitución ecuatoriana. No podemos seguir con esas instituciones, con esa organicidad construida a partir del año 2008 en Montecristi, sino que debemos hacer cambios profundos. A mi juicio, si se va por la vía de la reforma o de la enmienda constitucional, van a quedar intocadas una serie de instituciones y disposiciones de la Constitución que de todas maneras van a impedir el acelerado proceso de modernización que demanda el país, visto que, por ejemplo, no se entiende que a estas alturas, en una constitución de cualquier parte del mundo, exista la posibilidad que se ponga todo un capítulo a los llamados sectores estratégicos manejados por parte del Estado. Eso ahí significa un anacronismo. Nosotros podemos ver, solamente para mencionar algo, en lo que tiene relación a la provisión de energía, que esperar que solamente el Estado pueda generar proyectos de esa naturaleza, o que en el mejor de los casos pueda crear una empresa de economía mixta para la participación de la inversión privada, significará que el 51% del paquete accionario de esta economía mixta va a estar en manos del Estado, con la lentitud y la burocracia que caracteriza al Estado, no solamente el ecuatoriano, sino a nivel de toda Latinoamérica y posiblemente del mundo. Y no se va a permitir esa dinámica que caracteriza la inversión privada, donde se está acorde a los tiempos. La tecnología actual es muy cambiante. Cambia no de un año a otro, cambia de un mes a otro. Y por lo tanto, esa es la dinámica que impele a la empresa privada para estar acorde a los tiempos. Eso va a mejorar la productividad del país, va a crear plazas de trabajo. Bueno, todas las bondades que significa el trabajo de la empresa privada frente a estos estados anquilosados, producto de esta constitución estatista que se inscribía, ya creo que eso está siendo rechazado por sus propios inspiradores, a excepción de 2 o 3, algunos de méritos y otros sin ningún mérito, sino como comparsas de quien gestó estos proyectos.
Por lo tanto, esas son las cosas importantes que hay que discutir, estimado Miguel. Doctor Herrería, ¿cuál sería entonces, si hay conciencia de que esta Constitución aprobada en el 2008, que ha sido nefasta, sea echada abajo, como usted decía, una propuesta más ágil que permita eliminar esta Constitución? Bien, yo me atrevería a sostener lo siguiente. La primera cosa, estamos en un régimen presidencial. El presidente de la República tiene entre sus atribuciones presentar propuestas de esta naturaleza. Pero debe haber una reflexión interna en el gobierno nacional para no pretender que se haga una nueva constitución a la medida de la visión que caracteriza a este gobierno, su mandatario, su equipo de trabajo, sino que debe ser una constitución que nos sirva largo tiempo, ojalá que fuera por décadas. Esa es la aspiración que tienen los pueblos altamente democratizados. En consecuencia, que el presidente coja como aportes el trabajo de ciudadanos valiosos que hay en el país. Y permítame mencionar algunos, no he conversado con ninguno de ellos, con algunos no tengo ningún tipo de relación, pero como un atrevimiento de mi parte en procura de buscar esta salida importante para el Ecuador, menciono Augusto de la Torre, por ejemplo. Augusto de la Torre no es amigo mío. No he tenido el gusto nunca de sentarme a charlar con él, a tomarme una taza de café, pero los méritos que exhiban del país son importantísimos. Es uno de los pocos ciudadanos que se ha preocupado de uno de los puntos álgidos, neurálgicos de la administración del Estado, que es la seguridad social. La seguridad social no puede estar en la camisa de fuerza que actualmente la tiene la Constitución ecuatoriana. Si bien es cierto que en unas líneas dice que los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Seguro Social, son propios y distintos a los del fisco, no es menos cierto que tiene que haber una apertura mayor para ver formas de que se fortalezca la seguridad social en la intención de que brinde los servicios prestacionales a que está obligado, que nos asegura a las personas que la tercera edad, que es una cosa que se dice comúnmente los viejos, a mí no me da vergüenza decir que soy viejo. Hay gente que seguramente le avergüenza, a mí no me da vergüenza, yo soy un hombre viejo. Todavía con plenitud de facultades, eso sí. Pero yo ya tengo que recibir una jubilación. Y como yo, hay miles de ecuatorianos que están en la misma condición y habrán después billones de ecuatorianos que pasen de la juventud a la madurez y que también necesiten una jubilación para poder vivir con dignidad. Entonces, tiene que haber gente como Augusto de la Torre. Tiene que estar gente como Vicente Albornoz. Vicente Albornoz es uno de los destacados y patriotas economistas que tiene el Ecuador. Tiene que estar, por ejemplo, Walter Espurri, que es un hombre que sabe de economía y que hace análisis de la sociedad ecuatoriana. Tienen que estar juristas formidables. Y reitero lo que ya he dicho en algunas ocasiones, no hablo de constitucionalistas, por ser que eso es constreñir el derecho. Hablo de juristas que tienen una visión integradora de todas las áreas del derecho. Rafael Ollarte, por ejemplo, Ismael Quintana, Miguel Hernández, y como ellos tantos otros valiosos economistas. Hay que incorporar, el otro día en una entrevista que tuve el honor de participar, se hablaba de José Chávez, por los sindicalistas. José Chávez también es otro lúcido representante del sector sindical del país. Debería estar, por ejemplo, en una asamblea constituyente Nina Pacari, representando el sector de los indígenas. Lourdes Tibán, si es que ella estuviera en posibilidades de querer intervenir. Y tantas personas de esa naturaleza que existen en el país, representantes de los gremios periodísticos, representantes de las cámaras de producción, es decir, un universo de ciudadanos, pero que tengan una especialización. No se puede permitir que una asamblea constituyente esté conformada por jóvenes que abandonen el bachillerato, que es lo que puede ocurrir en la conformación de una asamblea ordinaria. Pero, reitero, gente de estas consideraciones intelectuales, de experiencia, de profesionalismo, deberían buscarla el gobierno nacional, aunque no sean afectos al gobierno nacional. Buscarlas para que ellos elaboren un borrador de constitución
y que en base a ese borrador de constitución se busque consensuar con todos los sectores del país, con la sociedad toda, con la nación en su conjunto, en la intención de que sea un preámbulo para enviarlo a la Corte Constitucional. Ahora bien, si en ese orden de pensamiento, cuando llegue un proyecto de esta naturaleza a la Corte Constitucional, vamos a encontrar que los magistrados, por lo menos una mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, insisten en decir no, si no se permite que intervengan todos los ciudadanos sin especialización, porque eso sería discrimen, que intervengan también los jóvenes de 18 años. Entonces estarían impidiendo el progreso del Ecuador. Si dicen e insisten, no puede haber un requisito que para estar en una asamblea constituyente se requiere que no sea la persona procesada por delitos, por ejemplo, contra la administración pública. Para las personas que nos están escuchando y viendo, delitos contra la administración pública son peculado, coima, cohecho, el que cometen funcionarios públicos y que perjudican al erario nacional. Delitos que afectan a la ética pública. Entonces van a decir en la Corte Constitucional, estoy presumiendo, y a veces dicen, presume mal y acertarás, presumiendo que en la Corte pueden haber este tipo de cortapisas, y van a decir, no, porque eso significaría un discrimen, porque se está afectando la presunción de inocencia y todo el mundo es inocente, hasta que en sentencia de última instancia no se demuestra lo contrario, es decir, su culpabilidad. Si ese va a ser el comportamiento de la Corte Constitucional, yo creo que la vía no sería otra. Consensuada en el pueblo ecuatoriano. Un proyecto que está integrado y con aporte de estos prestantes ciudadanos. No digo que son los únicos, tiene que haber decenas más. Eso perfectamente puede el presidente de la República enviarlo directamente al Consejo Nacional Electoral. Y si usted me permite, Miguel, solamente unos minutos. He escuchado a dos personas que estuvieron, el uno como asambleísta constituyente y el otro estuvo en una asesoría sin mayor significación. El uno, una persona de méritos. De mérito. Yo creo que está equivocado, pero es una persona de mérito de una intachable probidad, que es Alberto Acosta. No. Alberto Acosta dice, no hay que cambiar nada. Tiene su derecho porque es su opinión. Defiende lo que en parte fue su obra, no totalmente. Porque él, igual que los ecuatorianos, recordamos que esa constitución que se puso al referéndum fue alterada en la parte final. Ya no estaba Alberto Acosta de presidente. Por lo tanto, allí, a decir de León Roldós, que es un hombre de una seriedad conocida por el país, él presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No progresó porque era fiscal general del Estado, el famoso tío Galito. Pero él dice que esa constitución fue alterada, que ahí no está lo que se discutió en la Asamblea Nacional. Eso dice León Roldós y creo que los ecuatorianos lo creen. Pero Alberto Acosta es un hombre inteligente, competente, un patriota, es un tipo de una integridad moral intachable, por lo tanto yo respeto su opinión. Pero hay otro que andaba por ahí deambulando por algún medio de comunicación, diciendo que no se puede eso, enviar directamente porque sería romper la Constitución. Yo le recuerdo a los ecuatorianos que aquí tengo la Constitución de Salgonquí, de 1998. En su artículo 283, el artículo 283 de la Constitución de 1998, dice lo siguiente: el presidente de la República, en los casos de urgencia, calificados previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes, podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales. Recordarán los ecuatorianos y las personas que defienden este proceso innovador que algunos ciudadanos ecuatorianos estamos proponiendo, que ahí entonces se rompió la Constitución. Y tanto que se rompió la Constitución, que en ese momento la Asamblea Nacional, no me acuerdo si ya era Congreso, ya Asamblea, cuando dijeron no pasa esa consulta en los términos que quiere el presidente Correa, hicieron que el presidente del Tribunal Electoral destituya 57 de esos congresistas. Por lo tanto, allí se rompió la Constitución. Aquí no, porque además la Constitución de 1998, usted recordará, Miguel, y los oyentes nos acordarán, que fue expedida por la constituyente y aprobada por ella misma.
La Constitución de 2008, la vigente, fue aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano. En consecuencia, cuando nosotros nos remontamos al artículo 1 de la Constitución que dice la soberanía radica en el pueblo, toda fuente de legitimidad, nosotros perfectamente podemos decir, como el pueblo aprobó en referéndum esta Constitución vigente del 2008, le sometemos a consideración del pueblo directamente, sin pasar por ningún tamiz, ni de la Corte Constitucional, le presentamos al pueblo este proyecto de reforma a esa misma Constitución del 2008 para que el pueblo ecuatoriano diga si está o no está de acuerdo con las reformas que se introducen. Esa es la vía que me parece más ágil, Miguel. Y si la Corte Constitucional se cruza en el camino y dice que esa convocatoria es inconstitucional. La Corte Constitucional no se puede convertir en un superpoder. De hecho, es un superpoder. Yo he estado ahí 6 años y además en mis votos salvados he dejado constancia de esto. En las discusiones al interno del Pleno de la Asamblea Nacional con mis ex colegas he manifestado todos estos excesos. Pero mire usted, de la Corte Constitucional, sí. Le voy a poner el mejor ejemplo, Miguel. Hay personas que dicen, cercanas a una mayoría, no son todos los jueces, una mayoría de la Corte Constitucional. No, porque si no pasa por el dictamen previo de la Corte Constitucional, sería inobservar la norma del 444. No fue inobservar la norma de la Constitución, el matrimonio igualitario, cuando la Constitución dice claramente el matrimonio es entre hombre y mujer. El artículo 67. Y aprobaron. Y a continuación dice, pero se reconocerá la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Es decir, no hay lugar a dubitación, ¿verdad, Miguel? Es clarísimo. La Constitución dice que la misma se interpretará en su tenor literal. Bueno, ellos interpretaron como les dio la gana. Como les dio la gana. Fue un abuso del derecho en una antigua conformación. Estoy hablando la conformación que se inició en el año 2019. Ahora hay una nueva conformación. Hay 3 jueces que yo aspiro que se convierta en un aire fresco de renovación a los dogmas de la Corte Constitucional. Y eso va a ser decidor en el momento en el cual se tome conciencia en el país de que nosotros estamos detenidos en nuestro desarrollo por culpa de esta Constitución, de manera particular, por culpa de esta Constitución. Mire, han pasado 17 años de vigencia de esta Constitución. Y usted recordará, Miguel, usted que es un periodista informado, que en el año 2006, antes de que se inicie el gobierno que promovió esta Constitución, el Ecuador crecía a cerca del 5% anual. Ahí está el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Él, si está escuchando en la radio en el viaje, se recordará que en su gobierno se llegó a crecer al 4 y pico %. La deuda total, interna e externa del país, no superaba los 13.000 millones de dólares. Actualmente está la proyección que Fausto Ortiz la hace para este año con el déficit en una deuda cercana a los 80.000 millones de dólares. La inversión directa de capital en el Ecuador en el año 2024 fue de apenas 232 millones de dólares. Óigame bien, 232 millones de dólares. Una minucia comparada con la inversión de Colombia, Perú y Chile, superada entre los 15 a 20 mil millones de dólares anual de inversión directa de capital. Eso nos hace ver que nadie va a invertir en el Ecuador mientras exista esta Constitución, que entre otras cosas, entre las afectaciones a la seguridad jurídica, que lo hace que los ciudadanos inversionistas y los propios, los ecuatorianos mismos, no quieren invertir en el Ecuador, es por ejemplo la falta de seguridad jurídica, y le voy a señalar una inseguridad jurídica gravísima. En todas partes del mundo, desde hace 2000 años, Miguel, existe lo que se llama la institución de la cosa juzgada. Usted, me permito muy respetuosamente, es siempre su voluntad, invite a algún magistrado que haya sido de Corte Suprema o de los actuales de la Corte Nacional, el doctor José Swing, que es hombre muy inteligente y versado, presidente de la Corte Nacional. Invítelos y pregúnteles qué opinan respecto a la acción extraordinaria de protección.
La cosa juzgada, que tiene 2000 años de antigüedad, significa que cuando una sentencia está en firme, que ha pasado por varias instancias, se constituye en lo que se llama autoridad de cosa juzgada, pasada por autoridad de cosa juzgada, de última y definitiva instancia. Entonces, eso de ahí debería acabar en la justicia ordinaria. Es decir, cuando Corte Nacional finiquita con su decisión algún fallo, debería ser definitivo, porque si no, lo otro significa que es ad infinitum el litigio o controversia. Pero no, aquí en el Ecuador y en 3 países más del mundo se estableció como novelería la acción extraordinaria de protección. Y esa acción extraordinaria de protección permite que esos fallos que ya han pasado por autoridad de cosa juzgada en Corte Nacional lleguen a la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional los resuelven cuando es posible también cronológicamente. Pero imaginémonos que en la Corte Constitucional yo me incluyo entre los que se equivocaban en algunos fallos. Nos equivocábamos en un fallo. Habíamos afectado la seguridad jurídica, la cosa juzgada, pero también nos equivocábamos. En consecuencia, la solución a la equivocación de jueces de la Corte Constitucional sería construir una Corte celestial que revise las equivocaciones de los que hubieran incurrido los jueces de la Corte Constitucional. Todas esas cosas son imprescindibles cambiarlo, y eso no se hace con cambios cosméticos de enmiendas o de reformas parciales, que además ya hemos visto, porque hay antecedentes, la Corte Constitucional ni siquiera cambios mínimos permite, sino que insiste en conservar el status quo de esta Constitución, que realmente es un lastre para el Ecuador. Doctor Enrique Herrería, bueno, este camino que sería directo la consulta al pueblo ecuatoriano, implicaría también, por ejemplo, no solo la desaparición de ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino volver a la división de las 3 clásicas funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, eliminando la función de transparencia. ¿Cuál sería el camino y cómo hacerlo? Igual, tiene simplemente que desaparecer. Al desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el órgano ejecutor del quinto poder, desaparece el Consejo de Participación Ciudadana tan desacreditado. Además, los chats que hemos escuchado en los últimos años nos hacen ver de que eso ahí estuvo corrompido, salvo contadas excepciones de gente respetable que en algún momento pasó por allí. Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura. Antes, en Corte Suprema de Justicia, con los especialistas, porque eran jueces con experiencia, había un departamento financiero y un departamento de recursos humanos. Y era el presidente de la Corte Suprema el que se encargaba de supervisar que eso funcione bien, en concordancia con el parecer del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Estamos viendo lo que es el Consejo de la Judicatura, no hay para qué hacer comentarios mayores. Tienen que desaparecer todas esas instituciones ajenas no solamente a la tradición constitucional ecuatoriana, republicana, sino de la mayoría de los países del mundo. Esas son las soluciones, pero tenga usted la seguridad que si usted va a plantear que haya una salida de esa manera a través de un dictamen de Corte Constitucional, le puedo asegurar bien que no va a darse paso. No se va a dar paso a una asamblea constituyente. ¿Por qué cree que no se va a dar paso a la Asamblea Constituyente? ¿No tiene la atribución el presidente? Porque de la Constituyente también hemos escuchado a respetables juristas que garanticen el supuesto. Usted decía quienes debieran, prestantes y prestigiosos ecuatorianos, integrar en el escenario de ir a una Constituyente, que garantiza que no se elija como el pueblo ecuatoriano se ha acostumbrado a elegir la Asamblea Nacional o los propios constituyentes. Ojalá que ocurriera. Yo sería el primero en aplaudir una decisión de mis ex colegas de la Corte Constitucional de esa naturaleza. Pero ahí viene entonces la importancia, el paso previo. La conformación, hay gente que no le gusta la palabra notable. Notable viene de notoriedad, porque se los conoce, se sabe de sus ejecutorias. Pero para los que les disgusta la palabra notable y están con sus prejuicios atávicos,
Bueno, hablemos de especialistas. Estos especialistas discuten frente al país, públicamente. No estoy diciendo que vayan a una plaza a discutir para que los escuche todo el mundo, pero que hagan un recuento y estén dando cuentas de lo que se está produciendo al interior de este cónclave de gente conocedora de lo que es un país moderno. En ese momento ellos le trasladan al presidente de la República, luego de consensuar a través de la prensa, en los centros académicos, en los gremios del país, en los sindicatos, cámaras de producción, consensuar con la nación entera. Y ellos le dicen al presidente de la República, este de aquí es un proyecto que ha sido debidamente consensuado con el país y que tiene una aprobación mayoritaria, porque siempre habrá una minoría que esté en desacuerdo. Esa de ahí es parte de la sociedad pluralista. Pero en ese momento en que se han deliberado los dos pilares en que se asienta la democracia, el pluralismo y deliberación, se ha deliberado ampliamente, le dicen al presidente de la República, señor presidente, usted tiene todo el derecho de revisar este trabajo, pero ha sido acogido por el país. Y conversar con la Corte Constitucional, esto tiene un consenso nacional. Entonces, ustedes no lo aprueban. Ahí veremos si lo aprueban. Ojalá que lo aprueben. Si lo aprueban, habrán cumplido una misión histórica frente al país. Y si no lo aprueban, se pondrá en evidencia que le han dado la espalda a una demanda del pueblo ecuatoriano. Y si no lo aprueban, ¿cuál es el camino? ¿Cómo el presidente de la República dice, ya esto de aquí no es una arbitrariedad de mi parte, esto de aquí ha sido consensuado con el país entero, ha sido debidamente publicitado, por lo tanto, una Corte Constitucional, por respetables que sean sus integrantes, que no son elegidos por el pueblo ecuatoriano, que han sido designados con méritos en concurso de méritos y oposición, que tienen los palmarés académicos suficientes. Pero si no llegan a ellos a darle viabilidad a lo que es una demanda del pueblo ecuatoriano, el presidente de la República recurre al artículo 1 de la Constitución que, reitero, dice la soberanía radica en el pueblo, que es la fuente de toda legitimidad, y lo envía al Consejo Nacional Electoral en el propósito que se lo someta a referéndum aprobatorio o desaprobatorio. No puede la Corte Constitucional convertirse en una pared en la cual se estrellen todos los pedidos de reforma que demanda el pueblo ecuatoriano para progresar y para que los jóvenes tengan asegurado empleo, salud, educación, seguridad. Y eso solamente se consigue con una constitución que modernice la convivencia de los ecuatorianos. Es decir, doctor Herrería, configurar a prestantes ecuatorianos que contribuyan a elaborar un proyecto, presentarlo al presidente. El presidente tal vez no enviarlo a la Corte Constitucional, sino a la Asamblea Nacional o directamente al CNE. Directamente al CNE. Directamente. Usted, que es un hombre de cultura y de conocimiento, sabe que la tesis del poder constituyente originario fue en la Revolución Francesa, y antes de la Revolución Francesa ya lo venía teorizando el francés Emmanuel Sieyès. Sieyès decía, la soberanía radica en el pueblo, igual que dice la Constitución, que es la fuente de toda legitimidad. Eso para oponerse al absolutismo monárquico. Y eso fue recogido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y la Constitución francesa postrevolucionaria, la de 1793, la Constitución francesa de 1793, que tiene una especie de prólogo, incorporado los 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y agregados otro número similar, pone en el 27 o 28, no me recuerdo, ninguna generación puede someter a las venideras a la misma Constitución. Por lo tanto, el tránsito de más de 200 años del análisis de lo que es el poder constituyente originario es conocido y aplicado en todos los países del mundo. No puede un organismo del Estado, por importante y por prestigiosos que sean sus integrantes, someter a la nación entera a sus criterios, a veces no de 9, sino a veces de 5 magistrados. Por lo tanto, el presidente de la República queda habilitado
para enviar directamente ese proyecto de reforma, reitero, a la Constitución del 2008, al Consejo Nacional Electoral, para que lo someta a un referéndum o a un plebiscito, como se lo quiera llamar. ¿Y qué garantiza que salga la Corte Constitucional y diga eso que está convocando el Ejecutivo es inconstitucional y puede caer en las atribuciones que le da respecto de la estabilidad política? Estaría desestabilizando la democracia y además se convertiría en haz de burlas del pueblo ecuatoriano. Imagínese usted un presidente de la República que es elegido por el 56% de los ecuatorianos, que además la candidata contraria al presidente de la República, la señora González, esgrimía como propuesta para su futuro gobierno que haya una asamblea constituyente y que esa asamblea constituyente elabore una nueva carta constitucional. Estamos hablando de un 90% de los ecuatorianos, refiriéndome únicamente a votos válidos. Un 90% de los ecuatorianos que están convencidos de que hay que cambiar la Constitución porque es un anclaje al pasado la que tenemos actualmente. Si eso de ahí no es entendido por parte de los señores magistrados de la Corte Constitucional, bueno, el presidente de la República tiene una obligación superior. Su obligación superior es frente a la nación y no frente al criterio de 5 o 6, o no creo que haya 9 magistrados que tengan la misma corriente, porque hay gente que se ha apartado de estos dogmas que han caracterizado la Corte en los últimos tiempos. ¿Y el escenario de una constituyente no es riesgosa? La convocatoria, como se viene planteando, ir a una elección, primero para que haya asamblea constituyente, segundo para elegir a los constituyentes y tercero un referéndum para que apruebe el pueblo el texto que salga. ¿Eso no sería traumático? ¿Y qué garantiza que no se cometan excesos en la nueva constituyente? Yo no estoy hablando de una asamblea constituyente que vaya a palos de ciego, Miguel. Por eso es que estoy diciendo, el estatuto que presenta el presidente de la República para la convocatoria a asamblea constituyente no debe contener únicamente que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se haga una asamblea constituyente en la cual estén integrados el universo de ecuatorianos, incluyendo aquellos jóvenes recién salidos del bachillerato, que esté integrado por todos los ciudadanos, no importa su pasado judicial, aunque hubieran cometido delitos atroces. Eso de ahí no es posible que ocurra. Y eso ahí es una de las cosas con las cuales se estrellaría la pretensión del presidente. Entonces, ese estatuto, y yo creo además que sería deseable, porque además como no me creo dueño de la verdad, sería deseable que se haga la Corte Constitucional. Hasta que yo estaba ahí, estábamos acostumbrados a hacer conversatorios, hacían debates académicos en los cuales se invitaba no solamente a los magistrados, sino que se hagan escuchar las diversas opiniones, incluso las que sean contrarias al pronunciamiento de la Corte. Que se abran debates para conocer qué expectativas tienen en la Corte Constitucional de lo que deberían ser los cambios a la Constitución. Porque si vamos a hacer cambios cosméticos, que mejor no haga nada. Y si no se hace nada, el señor presidente de la República reelecto o electo le quedaría debiendo el Ecuador. Y tenga usted la seguridad, Miguel, que no habría posibilidad de cambio si no se cambia la Constitución. Usted me va a decir, bueno, es que la vía es riesgosa. No es riesgosa, porque yo estoy advirtiendo. Si se va a presentar, vamos a decir, el presidente de la República presenta a la Corte Constitucional un pedido, quiero ir a la Asamblea Constituyente, le califican. Primer momento, sí, es Asamblea Constituyente lo que está pretendiendo. Segundo momento, vamos a revisar los estatutos, los reglamentos que usted adjunta para la forma de conformación, el tiempo, los temas a tratarse. En ese momento se le cae el pedido de consulta. ¿Pero qué tiempo le demora llegar a ese segundo momento de la Constitución? No lo sabemos. Y eso sí es posible que hasta ese momento pasen los meses y el gobierno, como es natural, todo gobierno sufre desgaste, empieza a sufrir un desgaste.
y que cuando finalmente llegue a un dictamen aprobatorio en el que ya ha reducido a la mínima expresión las reformas, en ese momento ya no va a tener el suficiente respaldo. Por eso digo, si nosotros estamos esperando que los cambios estructurales que amerita se hagan a la Constitución sean aprobados por la Corte Constitucional, ojalá me equivoque, pero nosotros estaremos esperando las calendas griegas para que esto ocurra. Esto de aquí es lo que creo que el presidente tiene que ir por cortar de un tajo el nudo gordiano, y eso es solamente con esta conformación de especialistas de prestigio en el país, en que los ecuatorianos confiemos. No estoy yo, por supuesto, yo no estaría por ninguna razón. Por si acaso alguien dice, bueno, Herrería quiere estar. No estaría por ninguna razón, porque creo que hay gente de más méritos de lo que yo pudiera tener. Pero por supuesto, la gente va a garantizar al Ecuador un cambio. En resumen de la propuesta, configurar a los diversos ecuatorianos, que sí hay buenos ecuatorianos, que contribuyan con un proyecto, le entreguen al presidente, y él, con el mandato de la soberanía radica en el pueblo, enviar al CNE, en cuyo caso, si es que hay eso, la Corte no puede actuar de oficio y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué se pasa burlando de nosotros? ¿O puede la Corte salir y hacer presencia sesgada e ideológica, como en algunos casos hemos evidenciado? ¿Usted se imagina cuando el presidente de la República acoja una propuesta de eximios ecuatorianos, especialistas, gente de una pulcritud probada, sin mácula en su vida privada y pública, y lo envía a al Consejo Nacional Electoral? Ellos pueden hacer una rueda de prensa. No creo que estén ahí presentes todos, porque hay un gran número de jueces sensatos, pero los más insensatos pudieran hacer una rueda de prensa y decir, se ha saltado el dictamen previo de este organismo superpoderoso que somos en la Corte Constitucional y por lo tanto lo rechazamos. ¿Usted se imagina el repudio que pudiera merecer de parte de la mayoría de los ecuatorianos eso? No creo que se llegue a ese extremo, no creo. No. Los conozco a los jueces de la Corte Constitucional, tengo diferencias insalvables en lo jurídico, en lo ideológico con ellos, pero debo reconocer que todos son gente inteligente. Por lo tanto, no creo que haga una cosa de esa naturaleza. Bueno, y como ha habido algunos casos, para concluir por ahora, doctor Herrería, y si ellos dicen, no, este presidente está violando la Constitución, hay que hacer algo, en otras palabras, y no puede seguir en el cargo, no tiene ninguna atribución la Corte para observar lo que haga el Ejecutivo, en ese sentido. Usted me dice, pudiera darse el caso de que ellos digan, lo destituimos al presidente de la República. Bueno, en otras palabras, sería transgredir ya monstruosamente la norma constitucional, porque entre las exorbitantes atribuciones que la Constitución le da a la Corte Constitucional no está la de destituir al presidente de la República. El presidente de la República solo lo puede destituir la Asamblea Nacional por las causas especiales taxativamente previstas en la Constitución, y no porque se le ocurran a 5 o, imaginemos en el peor de los casos, a 9 personas. Bien, como siempre, muy ilustrativo usted, con esa experiencia, ese bagaje de conocimientos, lo que ha acumulado en la Corte Constitucional como juez constitucional, 6 años. Gracias por ilustrar al país. Luces que permiten ver al Ecuador con cambios. Si aquí hay necesidad de cambios, si se converge a los cambios, hay que hacerlos de inmediato y que no haya obstrucción, porque este país ha sido de los obstruccionismos, de la Asamblea Nacional, Corte Constitucional. Gracias por ilustrar, y seguiremos hablando, doctor Enrique Herrería, con toda la sabiduría y conocimientos. Muchas gracias por su gentil invitación, Miguel. Ha sido un gusto. Muy amable. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, pausa, y luego tenemos previsto diálogo con 2 miembros vinculados al movimiento indígena, el asambleísta César Humajinga y también el doctor Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Los desafíos del movimiento indígena en el Ecuador. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.
Vecino, ¿se enteró de la tosferina y la fiebre amarilla? Tranquila, vecina, la prevención es